Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el mensaje de los profetas. La función y responsabilidad primordial del profeta y de todo predicador es la proclamación fiel de la palabra, recibida del soberano Dios, tal y como la recibió. La recomendación divina dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo para los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En la proclamación profética, frecuentemente el lenguaje corporal, o sea, los gestos, símbolos y señales, hace más elocuente e impresionante el mensaje y lo enriquece en forma significativa. Algo interesante es que en ocasiones los mensajes proféticos no se exponen en el orden estrictamente cronológico en que en un futuro se cumplirán y sucederán. Por eso y más debemos aceptar que los oráculos, o sea, las predicciones de los profetas, deben considerarse como partes de un todo y como contribuciones parciales a una profecía global sobre lo que Dios nos ha querido revelar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sobre el origen, historia y fin del mundo y de los humanos. En otras palabras, con las profecías, al igual que con el resto de los escritos bíblicos, hay que seguir las reglas de la hermenéutica y nunca interpretar un texto fuera de su contexto, tanto inmediato como el contexto de las demás profecías y de las Sagradas Escrituras como la revelación total. Esta perspectiva nos ayuda a ver las profecías como piezas esenciales de un rompecabezas, del que los profetas desconocían la mayoría de las otras piezas. Recordemos que ellos no tenían las referencias contenidas en la información que ahora nosotros tenemos con el rompecabezas casi completo, o sea, con la Biblia terminada. Y digo casi completo porque aún teniendo completa la revelación que Dios nos quiso dejar por escrito en los 66 libros canónicos de la Biblia, sigue habiendo piezas faltantes, o sea, cosas ocultas que pertenecen a Jehová y de las que no nos toca a nosotros saber sobre los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por ejemplo, Jesucristo dijo que de aquel día, el del regreso de Cristo en gloria, y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Miren, velen y oren porque no saben cuándo regresará el Señor, que es Jesucristo, de la casa que es la iglesia, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o en la mañana. Y es por esas piezas del rompecabezas que están faltantes y porque aún hay mucho de lo profetizado que falta por cumplirse y suceder con la misma fidelidad con que ya se cumplieron las otras profecías, es que no deja de haber pasajes proféticos que, aún para los expertos, tienen más de una explicación válida y compatible con la sana doctrina cristiana. Esto nos obliga a ser cautelosos al interpretar las profecías y a no ser dogmáticos en nuestras interpretaciones, sobre todo cuando las analizamos o estudiamos en forma aislada. La Biblia advierte y aconseja, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es raro que en las profecías se usen tipos, alegorías, simbolismos y hasta parábolas para exponer el mensaje sobre lo que ha de suceder. Lo que debemos evitar es caer en el error de los que le quitan el valor literal y el sentido natural a lo que bajo inspiración divina Dios nos dejó por escrito. Es un vicio no saludable pretender interpretar todo de acuerdo a una muy particular tipología, o sea, usando y abusando de los tipos. En otras palabras, cuando los quieran convencer forzadamente sobre un significado no obvio de un pasaje profético, pregunten: si según ellos Dios no quiso decir lo que dijo, ¿por qué no dijo lo que quería decir? Es importante reconocer que en ocasiones las profecías son para el tiempo inmediato en que se proclamaron porque tienen que ver con los sucesos y circunstancias de orden político, social o religioso contemporáneas del profeta, pero al mismo tiempo reconocer que también dan información
sobre lo que se cumplirá en los tiempos finales del mundo. De la misma manera, a veces profetizan sobre una persona contemporánea que es tipo de otra que será protagonista en el futuro, como el anticristo. Lo que es evidente es que el cumplimiento de todas las profecías siempre es literal, exacto y sin ambigüedades, por lo que podemos confiar en que así se cumplirán las profecías que aún están por suceder. Lo peligroso y que hace caer en apostasía, o sea, apartarse de la sana doctrina, es andar poniéndole fechas, o sea, prediciendo el día y la hora en que sucederá algo de lo que falta por cumplirse. Jesucristo dijo: entonces si alguno les dice, miren, ahí está el Cristo, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Porque su segunda venida sucederá en fiel cumplimiento a lo profetizado, al tiempo de Dios, y súbitamente, como en los días de Noé, y como ladrón en la noche, o sea, por sorpresa, no a escondidas, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Los grandes temas de los profetas son: 1. Los dos advenimientos del Mesías, primero para sufrir y después para reinar. En estas profecías incluye el nuevo pacto. 2. Que siempre habrá en Israel un remanente fiel. 3. Que la bendición alcanzará a los gentiles. 4. La venida del juicio y tiempo del fin, o sea, el día del Señor, la bestia, el Armagedón, etc. Y 5. El reino sempiterno. Además, tanto David como otros en los salmos llamados mesiánicos, el 12, el 8, el 16, el 22, el 23, el 24, etc., profetizan muchos hechos específicos que le sucedieron a Jesucristo durante su ministerio terrenal y lo identifican inequívocamente como el Mesías. Por último, están los salmos del jubileo, que profetizan el gozo de los salvos al regresar Jesucristo. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.